conversando con Solange Gerona, que ya sabemos que Sol, además de ser líder espiritual, y es de lo que hemos hablado bastante en estas últimas entrevistas, también es médica. En ese sentido, consultarte, Sol, hablamos de estos estados de conciencia plenos, de ser quienes somos en completitud, de encontrar en las demás personas una amiga, de alguna manera. ¿Qué beneficios tiene todo esto que venimos hablando en la salud integral, en la salud de las personas? Bueno, hay muchos estudios ya que avalan. Hay un estudio que es el más famoso, que es un estudio de Harvard que se hizo, que ya tiene casi 40 años, de seguimiento de personas para ver a ver cuál es o cómo impacta tener relaciones consistentes y saludables en, en la salud. Y lo que se vio es eso, que no solo de niño o de bebé, que cuando mayor estímulo, más contexto genera un neurodesarrollo, un desarrollo emocional mucho más adecuado en el niño, en el bebé, y hace que, por ejemplo, un bebito recién nacido o un prematuro tenga menos complicaciones, menos días de internación si recibe el mimo de sus padres. De la misma manera, a lo largo de la vida, cuanto más podemos sostener relaciones afectivosas y afectivas, o afectuosas, eso impacta favorablemente en la salud. Lo que se está yendo aún más en profundidad es, bueno, ¿y eso cómo es? ¿No? Y eso tiene como distintos aspectos o patas. Uno es que cuando yo estoy en el contexto de una relación afectuosa, no estoy en ese nivel de estrés, de estarme defendiendo, de qué me va a decir el otro, me quiere, no me quiere. O sea, es una relación de amistad más fluida, donde a mí me da y me nutre la seguridad y el reconocimiento. Entonces no tengo que estar tanto en alarma emocional de existo, ¿sí? Por otro lado, cuando tengo relaciones afectuosas o afectivas, tengo tendencia a alimentarme mejor, a elegir mejor mi comida, con lo cual también la alarma y todo lo que son los microorganismos en mi intestino van a ser diferentes. Y eso va a generar distinta cantidad de serotonina en mi organismo, que va a generar un estado de satisfacción o placidez que determina que mi cuerpo, en vez de estar, como hablábamos en otra entrevista, en un estado de alarma o sobrevivencia, va a poder estar reparando, regenerando, atendiendo lo que está pasando a nivel biológico también, lo cual hace que si suceden células inflamatorias o equivocadas en el sistema inmune o células neoplásicas en mi organismo, el mismo organismo tenga la capacidad de atenderse a sí mismo y destruirlas. Entonces, desde lo más espiritual o lo más de conciencia a lo más natural o lo más básico en la biología, sí que es saludable tener relaciones afectuosas. Recién me habías dicho, habías hablado y te he escuchado otras veces también hablar de evolución, ¿no? De un estado evolucionado. ¿Cómo, cómo se puede ver eso desde la medicina? Todo el organismo nuestro está preparado para amar, o sea, para esa experiencia que es trascendente, que es de unidad, que es de alegría, de disfrute. En la naturaleza mismo, si yo veo la naturaleza, un árbol se entremezcla con otro, la raíz de uno con otro. Se sabe ahora, por ejemplo, que existen bosques donde las raíces son comunes, o sea, es un solo organismo, aunque parezca que son árboles diferentes. Eso se está comprendiendo que también la humanidad es así, que aunque parecemos, siempre nosotros jorobamos en el hospital porque yo les digo, miren y recuerden que aunque parezcamos individuos independientes, somos interdependientes porque hay todo una cosa común. Comprender esto hace que yo pueda trascender mi limitación, me sea mucho más fácil explayarme, extender mis límites, extender mi capacidad. Hay un cuento que a mí me gusta mucho que es cómo ejemplificar el infierno y el paraíso. Entonces son la misma situación, son individuos frente a un plato de comida, que hay abundante comida, con una cuchara larga. ¿Sí? Entonces en el infierno cada cual trata de comer con esa propia cuchara y se muere de hambre teniendo la comida disponible. En el cielo yo te doy de comer a ti y tú me das de Mm. comer a mí. Entonces la abundancia está disponible, el tema es si yo me animo a intercambiar mis desafíos con los tuyos para complementarnos. Y eso hace una nueva humanidad, que tenga la inteligencia de trascender los desafíos, complementando perspectivas, cooperando, y cooperando es un signo evolutivo, cooperación es un signo evolutivo.
complementación en vez de ser competencia, es un ciclo evolutivo de ir a más. Porque si yo compito contigo, yo voy a intentarte ganar. Cuando yo me complemento contigo, yo voy a ser mi mejor versión y tú vas a ser tu mejor versión. Complementados, somos mucho más que mi propia capacidad. Entonces, no solo de manera biológica, sino de manera social, la complementación y la cooperación es un signo evolutivo de la especie. Hablaste sobre esta cuestión que tiene que ver directamente con la salud biológica, que es, bueno, cómo integrar todo esto que venimos hablando en nuestras vidas contribuye a la longevidad. Y me imagino que no es únicamente un vivir más años por un deseo casi de inmortalidad, sino vivir mejor los años de vida, ¿no? El dicho es, en vez de agregar años a tu vida, agrega vida a tus años. ¿Y cómo estoy yo más viva cuando me interactúo? Es esa chispita que vos hablabas hoy en el descanso, ella hablaba de que le encontraba encontrar esa chispita en el entrevistado. Esa chispita tú la enciendes en mí, yo la enciendo en ti, en interactuar. Y nos volvemos más inteligentes porque en eso de dar y recibir opiniones, miradas, se prende como la comprensión de la sabiduría. Lo que tiene que prepararse la humanidad es que la longevidad se viene. O sea, la humanidad va a vivir más años. Ahora, ¿con qué sentido tiene? Primero es que esa longevidad sea no solo más años, sino más salud. O sea, no que vivas más años deteriorándote, teniendo una enfermedad mental, teniendo soledad, como está viviendo ahora las personas de la tercera edad o el adulto mayor, sino que sea una vida rica, una vida constructiva, una vida activa, una vida de relaciones. Dentro de esa longevidad, no solo que sea saludable, sino que tenga un sentido. Entonces empieza no solo a través de que los seres humanos van a vivir más años, sino esta integración con la inteligencia artificial que va a hacer muchos de los trabajos que nosotros tenemos planeados de hacer, es entonces si yo no voy a tener que trabajar para vivir, por ejemplo, y voy a tener un income, igual voy a tener un ingreso económico de la misma manera si trabajo que no, ¿qué hago en el día? Entonces ahí empieza a ver qué sentido tiene mi vida, para qué estoy acá, cuál es mi misión, Claro. cuál es mi don, cuál es mi capacidad. Entonces, en la longevidad también sucede mucha sabiduría disponible de muchas experiencias vividas. Entonces, si yo puedo integrar esas experiencias vividas y empezar a darme cuenta que la mayor felicidad, o sea, ¿qué es la acción humana que genera más felicidad interna? Es la contribución. No Ujú. hay nada que genere más felicidad, más plenitud, más satisfacción que contribuir. Entonces, esa longevidad, por supuesto que tiene que ser una longevidad saludable, pero tiene que ser una longevidad consciente que contribuya. Contribuya con lo que aprendió. Entonces, nosotros en este momento, la mayoría de las personas estoy deseando jubilarme para divertirme. Wow, entonces no te estás divirtiendo hoy. Entonces, es cómo integro primero el disfrute a mi cotidiano para que no quede una deuda para después, porque ¿qué pasa después? Y hay muchos que se mueren a los 70 años, a los 65 años, y dicen, ay, esperamos para viajar a Europa y se murió cuando se jubiló. Bueno, el tema es disfrutar tu vida, disfrutar tus afectos, disfrutar tu capacidad ahora, porque no es para después. Y en la medida que vos estés satisfecho con tu ahora, vas a estar disponible para contribuir. Entonces es empezar a solapar tu jubilación con tu contribución para que sigas siendo activo y concebiblemente te sientas útil y con capacidad de brindar, y eso va también a mantener tu salud. Porque cuando yo dejo de usarme, dejo de usar mi músculo, se atrofia, de usar mi cabeza, mi capacidad intelectual se atrofia, cuando dejo de utilizar mi capacidad afectiva se atrofia, entonces es cómo nutro cada uno de mis aspectos para que sigan estando activos y funcionales para brindarme, porque va, pasa un tiempo en el cual vos ya llegaste a tu plenitud personal. Por ejemplo, yo me siento eh, satisfecha en lo profesional. ¿Y yo qué hago ahora en lo profesional? Y hago que los jóvenes del equipo sean los que den las conferencias, sean los que estén dando, haciendo los trabajos científicos. O sea, das lugar a que la juventud emerja y no estoy yo desesperada por ser la que estoy adelante, ser la que soy más importante. Pero para eso requiere una evolución de conciencia, de que el adulto que está a cargo de un grupo
dé lugar a ese círculo creatividad que hace que surja una nueva conciencia. ¿Y yo qué hago? Me corro del lugar de preeminencia y soy un líder que sirve, no un líder que manda. En ese permiso me nutro de toda esa juventud, de toda esa inteligencia, de esas nuevas maneras de ver la vida, y eso hace que yo me sienta aún más capaz porque lo hago, facilito que ellos tengan una experiencia mucho más segura. Por ejemplo, en lo económico, yo les proveo de que sí tengan ese bienestar económico para que ellos puedan florecer en eso. Entonces, se da el equilibrio y no interrumpe. Hasta ahora los mayores ocupaban la mayoría de los lugares y no te dejaban crecer. Ujú. Y eso vino la revolución de, como de la juventud de no parar, pero nosotros estamos, tenemos voz, tenemos voto, tenemos una manera de mirar. Si los adultos comprendemos que la mayor oportunidad es darle el sustento para que los jóvenes nos den las soluciones que nosotros no tenemos porque ellos lo vieron desde otro lugar, empieza a ser esa complementariedad que es, no es, "Ah, che, este viejo que hace, es vení y contame cómo lo ves vos, porque yo te escucho como, y entre los dos generamos una sabiduría. Entonces, esa longevidad saludable, inteligente, armoniosa, ecológica, orgánica, adecuada, sabia, es bienvenida. Entonces hay lugares en otros países, en Japón, por ejemplo, y creo que también en Suecia, que se está corriendo la edad de jubilación a 75, pero no para que la persona trabaje más, es para que empiece a aportar esa sabiduría que si no se pierde, Claro. es inteligencia social. Ujú. Y hay muchas personas que viven todo lo que tiene que ver con su salud como una exigencia, ¿no? Como una exigencia de esta sociedad, quizás como una exigencia de su familia, em, que, que lo que es, que requiere un trabajo de sentirse bien, de hacer las cosas para estar bien, eh, bueno, lo llevan como un peso. ¿Qué le puedes decir a esa gente? Que tu salud es tu riqueza, que si yo no observo lo que como, que mi cuerpo necesite comer o alimentarse, si yo no le doy al cuerpo el movimiento que necesita para que las articulaciones estén bien, si no le doy la nutrición en afectos para que estén bien, si no construyo mi salud, que no es responsabilidad del médico, ni del sistema de salud, ni del gobierno de turno, no tiene nada que ver. O sea, un médico te va a poder orientar en una situación de la punta del iceberg en el cual vos te enfermes y el médico está formado para tratar la enfermedad, pero todavía falta mucho para que la medicina esté preparada para prevenir y educar en salud. Entonces, todo ese gap que todavía falta, que la medicina evolucione y que bueno, que en Uruguay evoluciona porque ahí está todo lo que es la medicina comunitaria, está más desarrollada que en otros países la medicina familiar, todavía falta que vos te pongas en el lugar que te podés poner para cuidar tu salud. Y el médico no está para cuidar en tu día a día qué cosas comes que son saludables o no son saludables. ¿Cómo alimentás tu mindset? ¿Cómo alimentás tu cabeza? A ver, ¿de qué te alimentás en lo que te decís? ¿Te alimentás de cosas que te hacen que vos puedas ser capaz de brindarte o te alimentás de cosas que, no, no, soy un desastre, no sirvo para esto, en esto ni me hables? Te estás poniendo el balde arriba de la cabeza. Entonces, para mí, la salud es una responsabilidad del individuo, es un derecho del individuo que debe proveerse del Estado, pero quien construye la salud no es el Estado, es el individuo. Es lo que nutro a mis pacientes, ¿no? Le digo, bueno, vamos a hacerlo juntos. No esperes la pastillita, porque la pastillita es lo que menos da impacto en tu salud. Está poderosamente lo que es el efecto placebo, ¿sí? O sea, eso se ha probado en la medicina de hace años. O sea, había un médico famoso en Estados Unidos porque vivía en un pueblito con muy pocos recursos en salud y lo que les daba era gotitas de agua. Ujú. Y lo que vio es que más del 60% de sus pacientes se mejoraban de lo que tenían. Y hizo un trabajo a propósito de eso y en realidad después lo que pasó fue en ese sistema de salud equivocado, le hicieron un juicio porque estaba engañando a sus Claro. pacientes. Cuando en realidad, si vos lo podés ver, estaba despertando en sus pacientes la potencialidad de la autosanación. Y eso es una capacidad del ser humano. Bueno, gracias, Sol. Hablábamos de esto que es, bueno, cómo falta trabajar en la prevención, pero vos trabajás también con mucha gente que ya está en la enfermedad. Ujú. Y sucede, no únicamente con lo que tiene que ver con tu disciplina, pero
muchas veces, por más de que trabajemos la prevención, de que tengamos hábitos saludables, eh, hay cosas que no podemos prevenir. Eh, cómo se incorporan todas estas herramientas de las que venimos hablando desde la enfermedad? ¿En qué nos ayudan? Yo recién te escuchaba en el descanso también decir que es el momento en el que más te gusta interactuar, ¿no? Con tus pacientes, es poder brindarles otra perspectiva de la situación que están atravesando. ¿Cómo ayuda esto? ¿Cómo contribuye también a la salud? La realidad no está determinada por lo que te pasa, sino por cómo vivís lo que te sucede. Más allá de que vos podés tener corresponsabilidad o haber atraído alguna enfermedad, porque por ejemplo podés haber dicho por años, cuando yo me muera van a ver cómo yo era útil en esta familia o cómo falto, ¿no? Que muchas mamás a veces es la cantarola, ¿no? Vas a ver cuando yo falte, me vas a valorar y estoy atrayendo un evento de salud importante que me haga posiblemente desaparecer de plano, ¿no? Pero más allá de esa posible atracción desde el drama, desde la víctima, desde no haber podido canalizar mis emociones y eso termina enfermando al cuerpo físico, cuando ya tengo la situación planteada, todo se me mueve el piso. Entonces, ¿cómo vivo yo eso? Es una oportunidad, es un cambio. O sea, se me acabó el piso seguro y es, bueno, ¿qué hago ahora con esto? En nuestra concepción de sociedad y salud, yo lo que hago es ir al sistema de salud a que me devuelva la salud. Pero yo he visto en muchos pacientes que, por ejemplo, se curan de una infección por hepatitis C y sienten que perdieron algo. Entonces, de alguna manera, crean otra enfermedad. O pacientes que se llegan al trasplante hepático, se trasplantan, tendrían que andar bien y les aparece otra enfermedad. Entonces yo digo, pero ¿y por qué se vuelven a enfermar? Si tenían como la chance de estar saludables. Y eso es porque tenemos construido que algo me benefició la enfermedad. Me benefició en que me da cuidado de mis seres queridos o un sistema de atención. ¿O trabajar menos? Bueno, algún beneficio me da. Entonces yo, cuando me sucede un impacto en salud, la responsabilidad que puedo tener, que puedo elegir, en vez de sentirme víctima de la situación, porque la enfermedad está vista en la sociedad como un castigo. Entonces lo primero que dicen, pero pobre, era re bueno. Entonces todavía tenemos impregnado que la enfermedad es un castigo que divino. Entonces, primero desarticular eso, es como darme cuenta que esto no es un castigo, es una situación. Bueno, con esta situación, qué palabras le ponga a la situación, cómo interprete esa realidad, también va a determinar mi experiencia. Entonces, yo que sé, el otro día escuchaba la conferencia de un muchacho que quedó cuadripléjico, 21 años, ¿no? Se iba yendo al día de su casamiento y tuvo un accidente de tránsito y quedó cuadripléjico. Entonces le dijeron, no vas a volver a caminar, no vas a tener deporte, no vas a tener hijos, nada, tu vida se va a resumir a lo que puedas hacer con la cabeza. Y el chiquilín tuvo 2 hijos, se casó con esa mujer después de un tiempo, compitió en el deporte de andar en bici, de andar en la silla de ruedas, porque no perdió la movilidad total de las manos. Entonces ¿qué elegís hacer con lo que te pasa? Es mucho más que lo que te pasa. Y las cosas llevan su tiempo de procesarse y los milagros llevan un poquito más, solo un poquito más. Un poquito más de conciencia, un poquito más de foco, un poquito más de visión, un poquito más de cambiar conductas de las que estabas teniendo. O sea, te enfermaste. Bueno, entonces, ¿qué puedo hacer para volver a la salud? Reviso, ¿qué estaba comiendo? ¿Qué estaba interpretando de la vida? ¿Cómo eran mis mecanismos de satisfacerme sí mismo? Si eran de la seguridad, bueno, la enfermedad me da seguridad, la enfermedad me da reconocimiento. Bueno, ¿cómo encuentro reconocimiento que no sea a través de la enfermedad? O sea, ¿cómo le saco el jugo a lo que me di cuenta que la enfermedad me daba para que me lo dé otra cosa? Puedo recalcular mi vida, puedo recalcular lo que es importante para mí, puedo recalcular a qué emociones voy a nutrir, porque no solo están las emociones que me genere estar enfermo, sino también empezar a bucear en qué enfermedades estaban ahí como prevalentes en mi vida que me terminaron enfermando. Entonces, el camino de la enfermedad a la salud es un camino de autoconocimiento, es un camino de tener la libertad ahora de elegir, porque de pronto comí como comía mi familia, sentí como sentía toda la sociedad, pensé como todos pensaban. Bueno, hoy puedo con este desafío empezar a elegir qué pienso, con qué voy a nutrir mi cabeza, con qué voy a nutrir mi cuerpo, con qué voy a nutrir mis relaciones. Es una nueva oportunidad, pero esta, ¿la tomo
o me vuelvo más víctima y sigo alimentando las mismas emociones y me sigo enfermando cada vez más, o me voy enfermando de uno a otro hasta que terminando mi vida. Es dicotómico en ese momento la oportunidad. Por eso digo que en ese momento de vulnerabilidad es el momento donde la persona puede más recapacitar sobre la libertad que tiene de elegir cómo vivir su vida. ¿Y qué consejos prácticos, consejos para el día a día? Bueno, ya hablamos de la alimentación, del ejercicio, pero me lo imagino más como cosas para decirse a sí mismo, ¿no? ¿Qué tenés para darnos? Hay varios tips, ¿no? Creo que en los tips en lo biológico es aprender a respirar, aprender a estar en contacto con la naturaleza, que ahí implica que esté un ratito al sol, que esté un ratito en el verde, que esté un ratito con los pies descalzos haciendo lo que se llama grounding o aterrizar, porque eso genera un intercambio con la tierra que cambia todo mi perfil cuántico y genera mucha salud y mucha desinflamación. Tiene que ver con lo que me alimento en lo que es la comida y que elijo comer y que elijo no comer, como decíamos en las relaciones afectivas. Y el sueño es otro recurso que en este momento se plantea que es el primer pilar de la salud, es si estoy durmiendo el número suficiente de horas. Y lo otro es con qué me alimento yo, qué me digo yo todo el día, porque lo que me diga yo todo el día es lo que voy a terminar haciendo. Entonces, hay un recurso que se llama encantamientos, que es en qué me quiero convertir, Ujú, porque la mente tiene una capacidad enorme de determinar cómo se gestiona el cuerpo hasta que sucede la conciencia. Hasta que yo no tengo conciencia de que la conciencia rige sobre la mente y sobre el cuerpo, lo que gobierna el cuerpo es la mente. Entonces, lo que yo me estoy diciendo a nivel mental, si yo todavía no tengo el claro. acceso a la conciencia, es lo que va a determinar mi vida. Entonces, encantamientos es, ¿en qué me quiero convertir? Una mujer alegre, una mujer cariñosa, una mujer querida. Bueno, soy una mujer cariñosa, querible y querida. Y eso va a determinar mi realidad. Entonces, va nutriendo mis células, va alimentando ese estado, porque yo puedo elegir vivir en dos estados diferentes de conciencia. Y ese estado es lo que va a alimentar también mi cuerpo. Mi cuerpo hasta ahora se puede haber alimentado del combustible del enojo, o de la ira, o de la tristeza, pero ¿cómo empiezo a hacer la transformación para que se alimente de otra cosa y que eso sea mi nuevo combustible? El cuerpo funciona no 1000 veces mejor, 100.000 veces mejor cuando el combustible con que lo alimento es amor, libertad, alegría, paz. Entonces yo puedo elegir ese combustible. Está en vos, está en Gracias, Sol. nosotros. Gracias. Seguimos hablando.